de exclusividad. Entonces, bienvenidos a otro episodio de Incendiarios, donde hablamos de tantos incendios que hay en Colombia cada día. Entonces, lo que nos trae hoy a este encuentro en vivo para todo el planeta, decidí llamarlo los Calarca Files o el dossier Calarca. Esto es una de esas bombas espectaculares que ya los medios nos tienen acostumbrados a votar, que nos toca darle algunos días para que se asiente la marea y los ánimos y las pasiones. Entonces, para darle, digamos, un poquito de contexto a la gente que no está completamente empapada de esto, que yo creo que siempre deberíamos hacerlo, el domingo Canal Caracol destapó una presunta red de infiltración de las disidencias de las FARC en el ejército colombiano y en la Dirección Nacional de Inteligencia, con posibles filtraciones de información sensible, acuerdos de protección y uso de estructuras oficiales para favorecer a este grupo armado ilegal, esta disidencia particularmente comandada por este señor conocido como alias Calarca. Esto se da pues además en todo el fracaso o el colapso de la paz total. Esto se da además en medio de una guerra entre disidencias donde Calarca e Iván Mordisco son particularmente rivales. Los archivos de Calarcá habrían sido encontrados en una serie de discos duros, computadores y USBs que se le incautaron a Calarcá en un retén de la policía en Medellín hace más o menos un año. Información que al parecer tuvo un negligente o dudoso tratamiento en la Fiscalía de Medellín, por lo cual al parecer esa información estaba ahí quieta y esa es, digamos, por eso se le ha pedido también explicaciones a la fiscal. En esta información se involucraría entonces a un general del ejército de apellido Huertas y a un señor que es una ficha de Gustavo Petro, tanto en el DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, como en el Consejo Universitario de la Universidad de Antioquia. ¿Cierto? Esta historia tiene un montón de aristas, donde estas personas pues se supone que estarían trabajando y dándole información a las disidencias de Calarcá, que en la caracterización que se le ha querido dar vendría siendo como la disidencia que sí estaba negociando la paz total, mientras que la de Iván Mordisco vendría siendo la más beligerante, si puedo entender bien. Entonces, bueno, es un tema muy difícil, es un tema que da cuenta de cómo el conflicto armado colombiano nunca es estático, siempre se está moviendo, siempre muta. Y últimamente, después vamos a hablar de la columna de Andrés Celi sobre los bombardeos, que demuestra cómo el crimen organizado cada vez se adapta más rápido, la cadena de suministro siempre encuentra formas de reestructurarse y los vacíos de poder son rápidamente ocupados. Petro salió a negar todo, Huerta salió a negar todo, Mejía salió a negar todo, la fiscal salió a decir que sí debería haberse hecho algo. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo creo que ya tiene que también ser, digamos, una premisa básica de que en estos casos nunca tenemos información suficiente como para sacar conclusiones, que yo creo que eso fue lo que más molestó del informe de Ricardo Calderón, que se presentó una información y se dieron conclusiones como muy categóricas que necesitaban mucho más análisis. Entonces, para ese análisis, estamos acá esta noche con Mario Urbeña y Alejandro Chalá, que son dos de los analistas que necesitamos escuchar ahorita todos en Colombia. Buenas noches, señores. ¿Cómo les va? ¿Ustedes qué creen? ¿Que acá hay más, no sé, ingenuidad, mala fe, negligencia de la parte de Petro y del gobierno Petro? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, Brito, Alejandro, muy buenas noches a ambos, a la teleaudiencia que nos acompaña a esta hora de la noche. Yo creo que ahí lo que hay es un sancocho de varias cosas. Sancocho que pues sí incluye agencias, ¿no? Agencias que, por ejemplo, tienen que ver con con cómo llega la información a una fuente o a otra, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que desmontar es pensar que la inteligencia o en general el manejo de la información en los servicios de inteligencia y seguridad colombianos responde a un proceso tipo método científico en el que después de un proceso de hipótesis, corroboraciones y demás se arroja un resultado coherente, ¿no? Después de un montón de pruebas, ¿no? Realmente, como toda acción humana, tiene intereses, tiene imprecisiones, tiene vacíos. Y esas imprecisiones, vacíos e intereses pues tienen que ver con
como por un lado, a nivel interno, estas agencias pues obviamente tienen celos institucionales, competencias por esa disputa por los ascensos, por los reconocimientos, incluso por presupuesto, ¿cierto? Que llevan a que en ese afán o en ese desespero por encontrar información clave que sirva a una causa u otra, pues se cometan este tipo de irregularidades, ¿no? No quiere decir, yo no estoy acusando de un lado y de otro, estamos muy temprano para juzgar, pues, quién tiene la verdad, pero no hay que desconocer eso, ¿no? Que de pronto el presidente Petro, por un lado, haya sido pues, obviamente sesgado, no, no sesgado él, sino la información que le llegue ha sido sesgada por unos ciertos tipos de interés. Obviamente la persona del señor Wilmar Mejía, pues es una persona, no sé, es una persona controversial, por decirlo menos, no una persona cuyo... Despierta mucha suspicacia. Exacto, Preséntese como se presente. exacto, porque hay tres cosas, ¿no? Que su mamá era militante del M-19, era parte del movimiento, Ah, licenciada en educación física, es decir, no tiene una gran cercanía, pero que cuando hablaba todavía se vendía como el que le daba información al presidente. Un presidente que de pronto a esa altura está, yo creo que consumido por la paranoia, que es normal cuando se tienen tantos enemistades, cuando le tienen tantas ganas de tanto lado, pues solamente a ujú, veces se agarra a veces de un clavo ardiendo. Y puede que este señor Mejía pueda ser un clavo ardiendo, que lo que le llega a él de alguna manera pues tenga todas estas tergiversaciones. Pero eso no excluye, querido Marito y querido Alejandro, que el otro lado con el periodista Ricardo, se me olvidó el apellido, Calderón, Calderón. haya ocurrido lo mismo. Así que de pronto haya sido también, es plausible puede ser válido, que pues generales que tienen como sangre en el ojo, porque fueron desvinculados de la fuerza en este gobierno, hayan decidido pues desquitarse de alguna manera, ¿no? Instrumentalizarlo. Yo no quiero partir ni del presidente ni del periodista de la mala fe, ¿sí? Yo creo que ambos, pues el periodista obviamente es un periodista con trayectoria, que ha manejado otros casos con rigor, pero eso no excluye que desde esos servicios de inteligencia pues haya habido un misleading, ¿no? Como dicen en inglés, que hayan sido guiados a otro lado, como también del presidente, es decir, o sea, uno no puede pensar que simplemente es la mala voluntad de uno o del otro, que estén corrompidos, que sean, no, yo creo que es un elemento mucho más complejo. Y también hay que tener en cuenta, y esto venía a ser lo segundo, es que aparte de esas tensiones internas entre los miembros de los cuerpos de seguridad e inteligencia, esos celos, esas disputas que se generan y ese afán de reconocimiento, pues obvio también ese entramado, justamente por lo que hace, pues digamos, es un botín para sectores externos que pueden estar en la legalidad, pueden ser empresarios, por ejemplo, pero también desde sectores ilegales como la criminalidad organizada. Así que en la medida en que, pues obvio, su gran poder corruptor, que es el poder ante el narcotráfico, de la minería ilegal, pues les permita corromper oficiales, digamos, a niveles medios y altos, Ujú, que evidentemente pueden llevar a situaciones. Es decir, de alguna manera hay que lidiar con todo eso, ¿no? Hay que dejar de pensar que esto es una caja negra en la que nos deja de interesar lo que ocurre adentro, sino que hay que abrir esa caja negra, o sea, diseccionar un poquito cómo funciona eso para entender la complejidad de este fenómeno. Por eso mi concepto aquí es sancocho, ¿no? Es decir, un conjunto de cosas donde decir X, Y, Z, pues que la CIA, ¿no? O sea, bueno, puede que sí, puede que no, pero al final creo que lo más válido es no, o lo válido es no descartar opciones, entender la complejidad, no tampoco lanzarse a hacer juicios como rápidos que son instrumentalizados políticamente. Creo que eso es lo que yo diría, ¿no? Que aquí estamos en año previo a año electoral, obviamente esto va a ser instrumentalizado políticamente, la gente que pensaba unas cosas antes va a pensar otras simplemente para sacar provecho. Y yo creo que las audiencias, pues que tenemos un poco más de curiosidad y que no nos gusta tampoco dejarnos sesgar hacia un lado u otro, si así tengamos una teoría clara, pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. bueno, pero entonces no estás descartando tampoco ninguna tesis. No, Las todas, consideramos todas, pero sí, tampoco descartamos ninguna, exacto, incluida la de la CIA. incluida la CIA. Yo en eso, ¿Cuál es tu tesis favorita, Alejandro? ¿O el matiz? No, yo creo que en este caso yo me sumo un poco a lo que dice Mario, pero yo lo invertiría un poco porque para mí, y creo que esto es claro, yo sí creo que hay un diferencial fundamental en este hecho que hace que sea tan mediático y tan rupturante. Creo que hasta cierto punto el hecho de que se ponga de manifiesto este tipo de situaciones en las cuales precisamente se descubre
que hay inteligencia militar involucrada en estos intercambios informales e irregulares, toca señalarlo, entre las Fuerzas Armadas y grupos organizados, creo que sí manifiesta varios espectros de esta lógica. El primero que yo observaría sería un poco el tema de, creo que digo el argumento de Mario frente al tema de que yo no creo que sea una cuestión consciente del presidente. Yo creo que el reporte de Caracol hila fino en algunas cosas y en otras creo que es muy tajante y muy claro. Yo creo que en lo que es tajante y es claro es, hay un militar que está precisamente en el comando de personal del ejército que tiene relación con un grupo armado, que en este caso son las disidencias de alias Calarcá, y en connivencia con un personaje del Departamento Nacional de Inteligencia, que es una figura, pues claramente cumple un rol bastante extraño, porque no solamente es alto funcionario del DNI, sino que también es miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, creo que hasta el día de hoy, creo que Iba a renunciar, ya creo. para hoy se estaba tramitando su salida precisamente por esa irregularidad. Y a partir de ello, creo que eso es lo tajante y creo que eso es lo importante. Ya hilar fino, creo que la relación, por ejemplo, de Francia Márquez en toda esta situación es hilar fino. Creo que hasta cierto punto hallar una correlación entre los bombardeos del presidente al ELN y a Iván Mordisco, creo que es hilar un poco fino, pero creo que también ahí puede haber algo de verdad, no en el sentido de que el presidente conociera esta información, sino que prácticamente yo sí creo que el presidente toma una postura frente a las disidencias armadas pues después de que los procesos de paz total empiezan a fracasar y creo que precisamente su enemistad con el ELN y con las fuerzas de Iván Mordisco es totalmente clara y rastreable al menos desde el año pasado. Y creo que pues obviamente la diferencia que hace un poco Caracol debe haber partido más un poco del tema de, hay una situación en la que precisamente esta investigación se ubica, que es precisamente la confrontación que hay entre el presidente Petro y estos dos grupos, estos dos grandes grupos armados. Entonces, haciendo esa claridad, yo creo que para mí, el relato que suelta el Caracol me parece que tiene algo de veracidad y es un poco el tema de lo que va pasando después cuando sale la fiscal la fiscal general de la Nación a señalar que pues ellos sí tenían conocimiento de esa información y que iba a investigar a la fiscal encargada en Antioquia de por qué precisamente había guardado durante año y medio toda esta información. Al mismo tiempo también está el presidente señalando y Y diciendo porque que la obtuvo primero claramente la va a ser prensa, que ese es un elemento no menor, porque esa información resultó primero en la prensa que en el exacto. proceso. También. Sí, y que igualmente de todos modos también eso también habla un poco de que pues, finalmente también como se consideraba en algunos casos hay escenarios de filtración en la prensa por parte de las mismas Fuerzas Armadas o por parte de, bueno, de personajes dentro de las mismas Fuerzas Armadas que Ajá. son fuentes de información. Por eso yo desestimaría mucho el relato de la CIA. Yo creo que para mí la incidencia que tiene el Departamento de Estado y que tienen las agencias de inteligencia extranjeras en Colombia ahorita no es tan alto como llegó a ser en su momento durante la Guerra Fría. Y creo que el interés de Trump por incidir, por ejemplo, en escenarios electorales como el que va a pasar en Colombia y el que va a pasar en Honduras también, lo hace más de manera pública, no lo oculta en un ejercicio de inteligencia y contrainteligencia, sino que yo creo que es mucho más abierto, centrado en precisamente unos apoyos públicos tácitos en sus redes sociales y en todo este ejercicio de presión diplomática para generar cambios de gobierno a través de la presión psicológica, como pues está pasando en Venezuela y como también hasta cierto punto busca que pase en Colombia. Entonces yo creo que en este caso no hay una incidencia tan fuerte a nivel de un actor internacional que quiera utilizar esta información de alguna manera u otra. Es una, para mí, y lo vuelvo a sostener como lo dije en mis redes sociales, es una ficción narrativa, pero es una ficción narrativa no porque el presidente sea un conspirativo per se, sino porque siento que es un argumento que no termina de dar la respuesta fundamental y es, tienes una crisis en las cuales tienes un general del ejército cuestionado, porque salió del ejército precisamente con cuestionamientos y Ajá. el presidente lo vuelve a reintegrar, y tienes a un agente de inteligencia que Y por falsos prácticamente positivos acepta. también. Exacto, y que está involucrado, de hecho, precisamente en la JEP con ese tema de los falsos positivos, y tienes a un alto funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia que sale en una entrevista ahorita en Caracol a decir que él acepta que su rol fue prácticamente purgar de alguna otra forma al ejército con el argumento tanto de militares corruptos, pero también con el argumento de militares que podían poner en riesgo el proyecto progresista. Entonces, cuando tú tienes esa información, uno esperaría que el presidente saliera, en algún caso, a tomar una decisión
rápida y tajante sobre esta situación y ya después podría hilar la teoría que quisiera hilar sobre el por qué había pasado. Pero el hecho de que el presidente no tome acción me parece que puede llegar a ser muy distinto y puede llegar a generar suspicacias. Y más con los problemas de comunicación que ha tenido el presidente, hay que observar que prácticamente le delega esa investigación hasta cierto punto a Pedro Sánchez. Y creo que en ese caso busca lavarse un poco las manos y decir como, finalmente voy a hacer las prácticas de pruebas, que de hecho también hay un cuestionamiento sobre si el presidente tiene la facultad de ordenar esas prácticas de prueba a todo el material probatorio al que tuvo acceso Caracol, si es jurídicamente viable o si hay una cadena de custodia que hay que respetar y solamente hay que esperar el resultado de la fiscalía después de que ya la fiscal Camargo ordena precisamente a 10 fiscales especializados investigar precisamente ese material. Pero creo que en este caso sí, y con esto cierro, el presidente pues obviamente comete un error y te da un argumento que no termina siendo verídico hasta cierto punto y que genera suspicacias frente al tema de por qué precisamente no hay una acción concreta en este caso, que era lo que se esperaba. Más que todo esto en un panorama, que es lo que voy a profundizar después, en el que hay una promesa del progresismo por señalar que este tipo de casos no iban a volver a suceder, o por lo menos se iban a minorizar durante su gestión en el gobierno, iba a haber un enfoque anticorrupción, y no lo hubo. Y creo que en este Sí. caso hay que hablar un poco de qué pasó con la mesa anticorrupción que se supone iba a construirse después de que se revelara lo que se reveló en el informe de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, cuando precisamente se descubre todo este caso de corrupción tan denso, que de hecho, y citándolo ahorita, Ujú, ya llamaron precisamente, la Fiscalía va a hacer, va a pedirle en el proceso a la justicia que se ordene la captura de Ricardo Bonilla y de Luis Velasco. Entonces creo que en este caso no hay una respuesta tajante del presidente frente a estas dos situaciones. Habla de persecución, habla desde una postura de victimización un poco y creo que también es complejo porque eso también enrarece un poco y genera estos silencios y estos ruidos que obviamente llevan a que pues estemos en esta ujú. situación un poco crítica frente a este descubrimiento ahora de lo que señala el informe de Noticias Caracol. Bueno, pero me voy a poner la camiseta, la camiseta petrista, para sorpresa de muchos, y voy a hacer algunas anotaciones, no sé cómo las van a tomar. Uno, Ricardo Calderón sí es un periodista con recorrido, de trayectoria, con buenos puntos, pero también ha tenido metidas de pata. Y lo voy a dejar en metidas de pata para decir que no han sido de manera deliberada. Dos, pues que hay un cierto enmarque, una cierta enmarcación de este tema como si fuera algo novedoso, la infiltración de grupos criminales en las fuerzas militares, siendo que es muy común, ha sido muy común a lo largo de la historia y que no solamente las fuerzas militares son agentes pasivos que son infiltrados por mafias, sino que las mafias se incrustan adentro de las fuerzas militares y son dirigidas y han sido dirigidas desde adentro de las fuerzas militares y por eso los altos mandos militares tienen archivos completos en el National Security Archive pues han sido procesados y pues desde el Palacio de Justicia para no ir muy lejos. Es decir, los altos mandos militares siempre han estado y siempre han sido en algún momento parte del crimen organizado, son de los que menos se hablan. Y para eso estaría buenísimo que Seri se conecte, que no está dando señales de vida. Pero bueno, está con su familia, entonces hay que dejarlo. Y lo último es que de ese largo historial de los militares en Colombia, muchos que venían de la Escuela de las Américas, muchos venían de trabajar con la CIA. Es decir, yo sé que la tesis de todo es culpa de la CIA y le voy a decir a mi ex que todo fue culpa de la CIA. Es fácil es fácil de burlarse, es fácil de descartarla, es fácil de creer que es un lugar común, pero pues también tampoco podemos desconocer que los altos mandos militares colombianos, algunos han sido fichas prácticamente directamente puestas por Estados Unidos. Y pues no hace mucho había un militar allá, un militar colombiano, cuando Trump estaba en campaña, creo que fue, o al comienzo de cuando Trump. Comenzando la administración, sí. Exacto, es decir, tampoco hay que hilar tan fino para creer que sí hay mano negra o black hand en inglés en esto. Pero bueno, son muchas tesis. El caso es que
hay muchísima información, pero en realidad no hay ninguna certeza como para salir a decir que Petro le entregó el país a la guerrilla y que esto ya prácticamente es un paralelo a lo que pasó en 2003 y 2004 y 2005 con el uribismo. Pero entonces vayamos de lo coyuntural, de lo particular a lo general, porque yo sé que a ustedes les gusta es hablar del grueso y no de lo particular. ¿Por qué creen ustedes que Petro se fijó en Huertas? Porque yo quería creerle hasta que leí el tema de los falsos positivos. Es decir, Petro, ¿cómo quiso suplir esa purga que hizo? ¿Qué herramientas tenía él? Bueno, yo creo que hay, como tú bien dices, varias aristas. La primera es, yo tengo que confesar que yo ese video lo vi como 2 días después de que fuera publicado por Caracol, porque claro, son 40 minutos, no es un video de 5 o 10, entonces Ajá, yo quería como sentarme y mirarlo con calma y tal vez, seguramente el primer juicio que se haría lo que voy a decir es que soy un cínico, pero la verdad, frente al escándalo mediático que se armó días después, me pareció algo sobrevaluado. No porque no fuera grave, porque creo que, claro, sobre todo voces de la oposición diciendo que es el mayor escándalo en la historia, ujú, está bien lejos de ser el mayor escándalo en la historia de la seguridad y defensa colombiana. Sí, es decir, primero, porque obviamente si uno dice el historial, y como tú dices, lástima que no está Andrés Celis, que Andrés Celis tiene un hilo buenísimo haciendo un recuento sí, precisamente de los diferentes momentos, y no solamente con los paramilitares, porque yo creo que ese vínculo entre altos mandos militares y paramilitares, bien lo dices tú narcotraficantes. también, sobre todo aquellos que provenían de la Escuela de las Américas, sobre la cual pues se ha generado toda una suspicacia, pero de otros pues está muy bien dateado, ni siquiera por fuentes pues de la extrema izquierda o de Ah, ONG, pues no, o sea, eso está incluso en documentos oficiales y en verdades jurídicas muy bien dateado, sin incluso con la guerrilla, es decir, casos de cómo es posible que prendas privativas de la fuerza pública o armamento producido por un indumil termina en manos de la guerrilla. ajá, Esos casos que bien decía Andrés Celis de comprar información o inteligencia para prevenir bombardeos, ¿cierto? Es decir, eso digamos es algo que desgraciadamente yo creo que en eso pues coincidió con Alejandro o matiza un poco lo que dice Alejandro, pues tiene que ver con este fenómeno, este flagelo de la corrupción. sí. Y es pensar que, y yo creo que en ese sentido los que votamos por Petro, algunos pues no fuimos nunca ingenuos, ¿sí? O sea, pensar que porque es que Gustavo Petro futuramente Iván Cepeda o quien sea va a ser elegido el día siguiente, la corrupción se va a acabar, o sea, la corrupción es algo estructural, que corresponde a factores estructurales, y que salvo que se haga una reingeniería institucional, no sé si una constitución, no nos metamos en eso, pues obviamente no va a dar señales de cambio, ¿sí? Entonces, por un lado, plantear esto, realmente si uno llega a vínculos de altos mandos militares y de policía, con narcotráfico, con guerrillas, con paramilitares, pues obviamente esto es parte de eso que ya existe, ¿sí? Es decir, como un eslabón más de esa gran cadena que se ha tejido, o sea, que está muy lejos, que obviamente por conveniencia política se tremendiza, ¿no? Entonces es el gran caso de la corrupción, y cuando uno dice, yo pensé que la verdad iban a estar cuando yo escuchaba las noticias pensaba que era una cuestión más estructural, que obviamente era que estas disidencias han permeado, no sé, a 40 generales, bueno, no sé cuántos, o a Ajá, tantos oficiales, y que mejor dicho estaba pues, corrompido desde el origen, y ver que es un caso que al final involucra a 3 o 4 personas, sí, que involucra a un líder de un GAO, de un grupo armado organizado, a un señor que ni siquiera, porque eso es lo que también hay que aclarar, ese señor ni siquiera es el que dirige el DNI, ¿sí? O sea, es un alto cargo, porque el que dirige es el señor Jorge Lemus, con el cual ni siquiera Mejía tiene una buena relación, o sea, ni siquiera es que Mejía sea pues la mano derecha de Lemus, ¿sí? Es un funcionario que precisamente por eso de venderse o de inventarse a sí mismo ante Petro, pues debe tener esa ascendencia. es que no lo venden como mano derecha de Lemus, sino como ficha de Petro. Exacto, exacto. Y él mismo lo ha hecho. Y seguramente en ese afán de Petro buscar lealtades, de privilegiar lealtades por encima de agendas o programas, pues tal vez es muy plausible que haya terminado posicionándolo. Y lo segundo es, claro, lo que tú preguntas, Marito, ¿de dónde sale Huertas? ¿No? El caso es que, obviamente, las diferentes fundaciones de militares retirados, o bueno, que en general pueden tener una participación mayormente afines a Petro, ¿sí? Y de alguna manera, claro, eran unas situaciones que privilegiaban más los mandos medios y de pronto, o sea, suboficiales o incluso soldados, pero no había mucho general involucrado.
y ahí aparecen tres generales, Huertas, Parra, el que termina en Aerocivil, y otro que se me olvida el nombre ahorita, el apellido ahorita, que claro, que se suman a la campaña cuando ya ven que Petro pues tiene algo de posibilidades reales de ganar, y ahí es donde aparece, yo creo que ahí hay mucha conveniencia, ¿no? Decir, ok, si este man es presidente, este tipo es presidente, y nosotros como generales nos subimos en ese bus, pues vamos a ser recompensados. Y los tres lo han sido, ¿sí? Porque uno de ellos, el que se me olvida el nombre, es el vínculo del DNI con Washington. Parra fue director de la Civil, acaba de salir. Y pues Huertas ha sido, digamos, se volvió a vincular en la dirección esta de personal del ejército. Entonces, de ahí es que surge, ¿sí? O sea, una persona que, como tú vendes al principio, tiene muchas dudas, muchas manchas en pasos positivos y otras cuestiones, pues claro, al ver que obviamente la escasez de generales retirados a favor de Gustavo Petro, pues era una realidad clara, Ujú. pronto se necesitaban parar como esa validación de los militares con Petro, porque de pronto esa idea de que, claro, si Petro sube va a haber un golpe de Estado, o que si Petro sube, pues va a haber un desmantelamiento de la cúpula y demás, para disipar esas dudas o suspicacias, pues solamente aparecen estos personajes, que igual que Mejía, pues Claro. aprovecharon la cresta de la ola y se montaron de la manera más oportunista posible. Y la cúpula militar eran esos cargos donde Petro no podía poner fichas de la M-19. Le tocaba sacar de la reserva y de los retirados. Claro, y Petro vivía como con una búsqueda de equilibrio que al final se decanta, ¿no? Y era, yo necesito oficiales con experticia, o sea, que sepan, digamos, cómo llevar los temas de seguridad y defensa, pero también necesito gente que no tenga mancha en temas de derechos humanos o de vínculos con estos, digamos, crímenes de guerra y demás. Y claro, y ahí termina decantándose por lo segundo, de alguna manera, sacrificando lo primero, porque tampoco es perfecto porque un Huerta se cuela, ¿sí? Entonces, Sí, ese afán de tratar de conciliar las dos cosas, terminas decantándote por una, pero terminas sacrificando esa misma precisamente porque al final pues tú simplemente confías en quien esté más a la mano y todos sabemos que Gustavo Petro sí. en su presidencia pues ha tenido como sus preferidos de momentos. No, Y eso es lo que decía Alejandro que me parece muy, muy sabio. Y es que él en vez de decir, bueno, espere a ver qué pasa, hagamos la labor digamos, como investigación, ¿cierto? Y ya después yo me ujú, comunico. Lo primero que hace Petro es defender a los dos sujetos. Y ya ujú, después de que ya termina vendiéndose a favor de ellos, pues termina diciendo, no, venga, venga, espere los resultados de la cuestión. Entonces, claro, es como ujú, un poquito como comenzar por el final y luego seguir por el principio. Y es lo que ujú. obviamente dilata y enturbia toda esta situación que ya de por sí es muy turbia. Aquí voy a decir algo con el perdón de los militares y generales de Cuatro Soles que nos escuchan, pero pues es que infiltrar a las fuerzas del poder, a las fuerzas del orden en Colombia no es difícil, solo es cuestión de plata. No nos digamos mentiras. No sé si todos le hemos dado 20 lucas al policía para que no nos joda. Y pues eso es algo muy, muy común. Y, y lo otro, pues es que Petro sí no tenía más de dónde escoger y sí tuvo que hacer esos sacrificios que vos dices y pues se le coló Huertas. Entonces, pues Alejo, ¿cómo la ves? ¿Te estamos convenciendo de que fue la sí o no? No, pues yo, es que yo tengo un problema y es que vuelvo al mismo punto que señalé, de hecho, en algún momento en un tweet, y creo que el argumento no es falso porque es verdad, pero también siento que hay que tener una particularidad clara frente a la coyuntura inmediata. Y yo voy en la consonancia de Mario, en el sentido de que me parece que sí, claramente hay un aspecto estructural. De hecho, nosotros desde Pares sacamos a mitad de año un informe sobre analizando un poco qué pasó con el informe de la ONGRD respondiendo a la pregunta de si el caso de corrupción de la ONGRD había sido una situación motivada por la configuración política del gobierno de Gustavo Petro o si era algo estructural. La respuesta que obtuvimos fue a nivel académico, en un ejercicio serio de lectura y análisis, fue, pues realmente es una cuestión estructural, eso no creo que esté en discusión, y es porque pues el sistema político colombiano sí prácticamente está, no lo diría que en esos términos que utilizan algunos analistas de que está cooptado, porque no, sino que en su construcción y configuración es un sistema que responde a dinámicas clientelares y que favorece obviamente ciertos tipos de intercambio informal en la política para poder funcionar. De una u otra manera, así fue como nosotros logramos explicar un poco el tema de los cupos indicativos y por qué precisamente a pesar del cambio de signo de gobierno, ese tema de los cupos indicativos se siguió manejando y siguió funcionando. Pero
yo también hacía un hincapié en este tweet que saqué y es, pero el hecho de que sea estructural no significa hasta cierto punto de que de una u otra forma está sucediendo en un gobierno que viene pues con ese signo progresista. Es decir, también puede entender el argumento de que, claro, son funcionarios oportunistas. Sí, igual uno también puede entender eso del tema de la UNGRD, de que prácticamente Olmedo López, Snyder Pinilla, Alejandra Benavides y todos estos funcionarios que están involucrados de una u otra manera vieron una ventana de oportunidad y la aprovecharon precisamente porque la configuración del sistema político colombiano permite esas cosas. Pero también hasta cierto punto, vuelvo sobre la misma pregunta, el mismo argumento. ¿Cuáles fueron las acciones que el gobierno Petro tomó eventualmente para poder contener hasta cierto punto o cuestionar este ejercicio? Yo tengo una tesis que de hecho genera mucho ruido. Pues ustedes saben que a mí me gusta generar mucho ruido. Y en parte esta tesis viene con el tema de que para mí el centro de la discusión no tiene que ser solamente un proceso constituyente, como lo decía Mario, que es una de las posibilidades que abre el gobierno progresista, sino porque precisamente no hubo un cuestionamiento sobre cómo funciona la berraca administración pública en Colombia. Es decir, el Estado colombiano es una burocracia que se queda chiquita frente al castillo de Kafka, por decirlo así, y que prácticamente tiene una serie de inoperancias y una serie de configuraciones que privilegia precisamente estas lógicas clientelares, pero que también al mismo tiempo evita hasta cierto punto que haya un ejercicio de transparencia y control sobre estas estructuras y que claramente permea todos los escenarios de la estructura burocrática y militar del país también. Entonces, creo que hizo falta un poco de voluntad para poder plantear ese cuestionamiento. Es que la corrupción puede ser estructural, pero yo creo que el gobierno también puede haber tomado medidas para precisamente contener, sabiendo que iban a pasar estas cosas. Y no solamente con las purgas. Carlos Carrillo llega a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo precisamente a descabezar a medio mundo. Y lo hace de una buena manera y es eficiente. Pero si sabemos que la corrupción es un problema estatal y que es un problema ligado a la configuración del sistema político, pues la discusión tiene que ser mucho más profunda. Entonces, ¿por qué? Porque si no te van a seguir estallando este tipo de cosas en la cara, yo parto también un poco de la buena fe. Yo no creo que Gustavo Petro como presidente de la República hubiera tenido conocimiento y determinación sobre estos hechos. Y yo creo que al igual que pasa con el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues el presidente tiene un panorama frente a sus funcionarios de primer y segundo nivel, ministerios y viceministerios, que es con los que tiene diálogo directo, pero de ahí hacia abajo es muy complicado que el presidente sepa qué está haciendo el contratista o qué está haciendo el Sí, asesor o qué está haciendo el funcionario de planta que está en un ministerio, que está en la sede administrativa del batallón de las 50 de las 50 con Américas o qué está haciendo precisamente el soldado raso que está en territorio. Pero también hasta cierto punto implica que están pasando cosas pues obviamente, ¿qué se puede hacer? Yo siento que el presidente plantea estas discusiones en términos de la larga duración, utilizando un término de Fernán Brodel, de la larga duración en el sentido de sí, la corrupción es sistémica y la corrupción, pero también yo siento que se pueden tomar medidas. ¿Cuáles fueron los grandes problemas en este caso frente al reporte de Caracol? Y vuelvo al mismo modelo que les planteé de que no vamos a entrar o yo no pienso entrar en las discusiones sobre lo que se hila fino porque siento que si se hila fino, no hay rigurosidad para poder hablar de ese tema. Es decir, no vamos a hablar si Francia Márquez tiene apoyo de de grupos armados o no, porque creo que es injusto con la labor de Francia Márquez y creo que de una u otra manera no hay pruebas contundentes para poder entrar en una discusión y afirmar eso. Pero sí podemos entrar a discutir cómo es que precisamente, por ejemplo, el mismo ejército, es decir, cómo sabiendo que el mismo ejército tenía este tipo de configuraciones, sale Petro en un tuit a decir, yo desde 2007 ya sabía esta infiltración de grupos armados dentro del ejército, aun cuando ya periodistas desde el 85, que es lo que dice Mari Broeña con el tema del hilo de Celis, venían denunciando esto. Es decir, el presidente no inventó la rueda y eso creo que hay que también bajarle un poco. Hay una labor de periodistas y organizaciones de la sociedad civil que también se ha dado la pela por descubrir este tipo de lazos y que han puesto en riesgo su seguridad por ello. Y creo que en ese ejercicio, si el presidente ya sabía, pues cuáles son las medidas para tomarlo mientras pensamos en las grandes soluciones y en las grandes reformas que pueden llevar a este punto. Yo creo que una de las discusiones, y vuelvo al punto, que se pudo haber dado el presidente ahorita fue una reforma a la administración pública que permitiera hacer un ejercicio de mayor transparencia y control dentro de estas labores, pero también en qué quedó la seguridad humana. ¿Cuál fue el gobierno? Yo me acuerdo mucho que cuando Petro llega en agosto de 2022 plantea que uno de los grandes cambios que iba a haber dentro de la doctrina militar era hablar de la seguridad humana. Y en parte hablar de la seguridad humana también era hasta cierto punto tener la posibilidad
y hablar de cómo resolver ese tipo de enlaces informales e irregulares que existen entre las fuerzas militares y entre estos grupos armados, que no solamente tiene que ver con el intercambio de inteligencia de que denunciaba el reporte de Caracol, sino que también tiene que ver con tráfico de armas, tiene que, como decía Mario, tiene que ver también con el tráfico de insumos militares, tiene que ver también el hecho que ver con el hecho de negociación sobre territorio para poder distribuir parte de las rentas de producción y distribución de droga. Entonces, yo creo que en este caso es, si sabíamos que este problema estaba de antemano y sabíamos que esta cuestión no es de ahorita, sino que es de hace mucho tiempo, entonces, ¿por qué el gobierno no toma medidas o no toma esas medidas? ¿Qué hicieron los ministros de defensa en este ejercicio? ¿Qué Hay también una hizo disonancia, Pedro Sánchez en esta cuestión? allá hay una disonancia por varios lados, porque por un lado Petro decía, sí, pues hay que luchar contra la corrupción, pero Petro también resultó siendo un político que quería venir a conciliar y a cogobernar. Él, en sus términos, él decía que él no iba a ser un Robespierre y pues es que también administrativamente no podía llegar a descabezar a todo el mundo y pues las fuerzas militares sí hubo purga y digamos, para dar una respuesta no muy contundente a tu pregunta, ¿qué se hizo? Sí, sí hubo purga. Sí hubo una relativa purga, pero pues es que hasta dónde podía podar. No podía pues acabar con toda la cúpula militar y poner oficiales altos. Es decir, sí se hizo, pero pues en ese afán también de cogobernar, quizás a Petro le metieron muchos goles y mucha gente se ha aprovechado de él. Yo creo, desde que invitó a la Fauría a tomar tinto, yo dije, no, marica, ¿en quién estás posando tu confianza? Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas de Petro, que Petro no sabe rodearse y no sabe en quién confiar porque pues es que tampoco hay tantísima gente a su alrededor como para confiar. O yo lo que creo, lo más que es lo que dicen, digamos, lo que dicen ustedes, estoy de acuerdo en casi todo, pero es que ahí viene un tema, y ahí voy a hacer las veces de abogado del diablo, que cuando se da esas purgas sale una crítica, me acuerdo mucho de Francisco Santos, la planteó, o sea, que le parezca a uno Francisco Santos, pero el argumento no era del todo, digamos, Del tonto. todo Pachito Sí, Santos, muy no Pachito era tan Santos, Pachito pero decir Santos. algo así, y decía algo así como, obviamente, las personas, volviendo al tema de la atención, ¿no? Entonces, ¿con quién gobierno yo? Sí, entonces tenemos un problema y es que la izquierda, por las razones que hemos expuesto aquí en este podcast mil veces, porque la exterminaron, porque la han reprimido, porque incluso moralmente la han subyugado todavía hoy, pues solamente no ha creado los cuadros suficientes. Y es decir, claro, uno Ujú. puede ver como unas figuras en algún momento Robledo, en algún momento Aurelio, Carlos Gaviria, el mismo Petro, pero cuando ya pasamos de unos cuadros que han estado en el Congreso, que tienen, digamos, algunas sillas en Congreso o consejos, a decir, necesitamos el manejo de la administración pública de este monstruo que es la burocracia colombiana, que no es tampoco tan elevado como dicen los libertarios, ¿no? Que los libertarios venden que esto fuera, no sé, Francia, ¿sí? O sea, que tenemos, no, es decir, tenemos una burocracia que es grande porque somos un país pues de 50 millones de personas, que requiere pues obviamente atender unas demandas sociales apremiantes y que ahí pues obviamente surge la cuestión de, bueno, ok, ¿cuánta gente tenemos para reemplazar a los otros? Y sobre todo, ¿cuánta gente tenemos con experticia y experiencia burocrática? Y ahí es cuando nos damos cuenta que el número es muy bajito. Entonces ahí surgen las Ujú. dos cuestiones, claro, en la cuestión de, ok, tenemos gente que sabe hacer las vainas, pero que obviamente está tan enquistada en la burocracia que seguramente se presta a prácticas corruptas, ¿cierto? O sea, que ya se presta a esos inmovilismos que dice Alejandro, y por otro lado tenemos un montón de militantes, obviamente deseosos de hacer parte de, pero que realmente no saben mucho. Y usted ve que, por ejemplo, mucha crítica en la administración pública de diferentes oficinas, la gente que yo conozco ahí, dice, no, sacaron gente que realmente sabía este tema, aplicaciones, y demás para meter a unos muchachos que obviamente no tenían ni idea de la cuestión a dirigir cosas estratégicas. Entonces, claro, obviamente yo creo que es un resultado y yo entiendo la frustración de Alejandro, obviamente dice, bueno, cuáles son las acciones concretas, pero también hay que tener un poquito la dificultad con la que se llegaba. Si la dificultad de, bueno, tenemos unas personas que pronto hay que mantener porque saben, entendiendo que son corruptos, ¿sí? Por eso uno entiende a veces el tema de Roy, el tema de Benedetti, que es como, bueno, estos señores, más allá de los mantos de duda que tienen, que son gigantes, saben cómo funciona de alguna manera, cómo se hacen las morcillas, ¿no? Saben cómo funciona la política en Colombia y son como una especie de mal necesario.
Obviamente uno esperaría que sea contingente, ¿sí? Por eso siempre se habla del sapo que hay que tragarse con estos señores, pero Ujú, pensar del otro lado, bueno, ¿quién puede renovar y cuánto tiempo toma la curva de aprendizaje? Entonces, yo creo que de alguna ujú, manera este gobierno, y lo defiendo un poquito, ahí sí me pongo la camiseta un poquito petrista, decir, pues claro, obviamente al gobierno de la experimentación, ¿sí? O sea, y pedir directamente un ujú, cambio y que ya mañana se va a acabar la corrupción, pues de alguna manera, y entiendo lo que dice Alejandro y lo comparto. Eso tampoco es óbice, como también pasa con la fiscal, para decir que no se hizo nada, porque yo entiendo y comparto que el punto es, si uno tendría que castigar a este gobierno es por la inacción. Uno habría preferido como más decisiones, así hubieran salido mal, pero que vayan en la dirección que tienen que ir a esta inacción que hemos tenido. Sí, pero yo entiendo que también ahí hay una tensión que es difícil lidiar y que obviamente se aprovecha desde la oposición para decir, ah, no, es que ustedes son lo mismo. Claro, obviamente porque la solución a estos problemas no es una solución de un día para otro. Que el lunes le daban palo a Petro porque no había salido de una a reaccionar, que cuando lo hace se lo critican, que Exactamente. sale a opinar en caliente y que yo no sé qué, entonces siempre la opinión va a tener algo por decir, porque yo la verdad creo que a Petro también le explotó eso en la cara y yo creo que el tipo no tenía toda la información. Yo creo que aquí entre nosotros, que se supone que estamos medio bien informados y que nos interesamos por el tema, yo creo que tenemos el 10% de la información. Petro debe tener por mucho el 50-60% de la información, que yo creo que a él no le llega todo porque también se la esconden y porque Petro también vive muy encerrado en su cabeza, yo creo. Pero bueno, No, pero una cosa, esto, por ejemplo, hablando de otros presidentes, por ejemplo, ajá, si uno tomara el ejemplo emblemático de Álvaro Uribe Vélez, y uno dijera que Álvaro Uribe Vélez tuviera el 90% de la información, uno está diciendo de entrada que Álvaro Uribe tiene una responsabilidad gigante con falsos positivos. por Claro, o sea, ejemplo. pues uno dice, porque Uribe o peca por una cosa o la otra, o peca porque no tuvo información, que es la defensa que él siempre hace, que él no tenía la Ujú, información. Entonces, claro, entramos en una dinámica. Históricamente, ¿cuánta información tiene un presidente sobre lo que sus subordinados hacen? ¿Sí? Porque ujú, entonces, o tienes muy poca, entonces ahí también Uribe entraría en el mismo paquete de Petro, y entonces no tiene esa ujú, responsabilidad tan elevada que dicen de falsos positivos, o definitivamente si tiene esa información tan completa, fue totalmente cómplice y ahí debería actuar ujú. incluso en jurisdicciones internacionales. Y además que nosotros estamos viendo lo más superficial, porque hay Exactamente. diferentes niveles de subtrama. Por ejemplo, está todo la guerra de las disidencias. Nosotros no entendemos bien qué está pasando con la guerra de las disidencias, no sabemos qué intereses están manejando. Lo único que podemos creer es que no se van a desmovilizar y yo creo que Iván Mordisco estaba jugando el juego de la guerra, pero Calarcá estaba jugando el juego de alargar, de quizás de acercarse a Petro, de darle señales equivocadas, señales erradas, y yo creo que Petro en el afán de la paz total o en la lógica de la paz total, se dejó ver la cara de huevón, yo creo. Una idea acá, que acá nosotros que son muy apáticos con el tema de la seguridad y la defensa, ¿sí? Ujú, Y que pecaron de mucha ingenuidad de una eventual presidencia de Iván Cepeda, que creen que con diálogo se resuelve todo, sí, porque no estamos a los desafíos de hace 30, 40, 50 años, no estamos al desafío de grupos armados organizados con afán de tomarse el poder nacional, estamos hablando de sí, criminalidades organizadas que funcionan en red, pero también es que, por ejemplo, hay que desmontar esas, y ahí podríamos pelear con Alejandro, yo creo que esas metodologías de decir es que este grupo tiene presencia en tantos municipios son anacrónicas para el fenómeno que vivimos, sí, o sea, ujú, porque maneja una visión de jerarquía geográfica, cuando realmente las networks, las formas de pelear de guerra en red, demandan más una visión justamente de descentralización o de metageografías. Entonces tenemos por un lado una izquierda apática, una izquierda que, como dice Alejandro, y en eso Alejandro tiene toda la razón, es valioso, claro, es pasar a hablar de dónde quedó la seguridad humana, dónde quedó, digamos, como las visiones más cercanas a los derechos humanos, ganarse el corazón y las mentes de la población civil, que es algo que de la izquierda podría valerse, pero que por apatía se dejó, porque se deja como la idea de que no. Eso, o sea, lo que decía alguna vez Chamel con tanta sabiduría que lo escribió un día, ¿cómo asociamos política militar con militarismo? O sea, es decir, no son, o sea, es decir, no porque uno hable de seguridad y defensa quiere decir que uno esté exaltando esa labor. Estoy diciendo simplemente que unas demandas que, como dice Alejandro, son contingentes que hay que resolver, ¿sí? Porque uno quisiera resolver todo lo estructural, uno quisiera que el Estado llegue, es que los problemas, la solución a los problemas ya está clara, que el Estado llegue no solamente con el ejército y la policía, sino que llegue sí, integralmente, que llegue el gasto sí, social, que llegue la justicia. Eso está más que sobrediagnosticado. Pero ¿qué sí. hacer? Y en eso Alejandro tiene toda la razón, en mientras tanto.
Entonces tenemos una izquierda y un centro apáticos a la seguridad y defensa, y una derecha que cree que está a la vanguardia cuando realmente manejan estructuras mentales de hace 50 o 60 años, ¿sí? O sea, todavía casi que de la guerra de Vietnam. O sea, que Ujú. se dejó, que monopoliza el discurso por sustracción de materia, y es que la derecha y la izquierda y el centro le ceden el control del discurso, pero que tampoco son suficientemente sofisticados o de vanguardia para ver cómo se manejan los nuevos desafíos. A tal punto que la mayoría de candidatos presidenciales de derecha lo que quieren es volver a la seguridad democrática, como si este fuera el mundo de hace 20 años, cuando ni siquiera seguridad democrática era algo bien planeado en ese momento. Esto lo que me ha ayudado a mí particularmente es a entender hasta qué punto ha cambiado el conflicto y cómo la criminalidad ahora le cortan la cabeza, se volvió de mandos medios, ¿no? Ya no están los grandes capos, ya no están los grandes nombres, ahora son un montón de bandas de mandos medios que se corta una cabeza y crece una Porque son inmediatamente. hidras, son redes, no son estructuras jerárquicas. Esa visión de los convenios de Ginebra, del control territorial, el mando centralizado y la Ujú. sostenibilidad de operaciones, solo tiene eso último, la capacidad de sostener operaciones militares. Las otras dos cosas, el mando centralizado y el control geográfico, el control sí, de un territorio, ya son anacrónicos para el análisis y nosotros nos seguimos quedando ahí. Y sobre todo una derecha que se jura la de vanguard en temas de seguridad y defensa sigue manejando esas estructuras que son tremendamente anacrónicas para las necesidades de seguridad y defensa del día de hoy. Y que no sabemos hasta dónde están articuladas con poderes políticos. Totalmente, regionales, porque no, o sea, están en el control digamos, subnacional Exacto. de control de rentas y de corredores estratégicos, no de la toma del poder, que era lo que decíamos con Celis la otra vez, querido Marito, y era ya esa estructura de, o sea, de que porque subió un presidente de izquierda automáticamente se van a desmovilizar en 3 meses como el ELN, era realmente bastante ingenuo pensar que era eso. Y habla de este anacronismo en la forma en que estamos entendiendo estas cuestiones, por apatía a los unos y porque se quedan en un discurso trasnochado a los otros. Alejo, don Iván tiene una papa caliente, muy caliente, en sus manos, porque Iván Cepeda estuvo detrás de la paz total. ¿Cómo replantear? Bueno, yo de hecho tuve varias entrevistas hoy con prensa hablando de ese tema y en todas llegaba a la misma conclusión. Yo comparto lo que dice Mario, no solo por eso, no solo porque el conflicto ahorita se conciba en términos de red, que es verdad, sino porque también cómo se mide la presencia. Esa ha sido una de las grandes discusiones metodológicas que, digamos, yo me he dado en muchos escenarios y es el tema de cómo concebir la presencia. Es decir, si hay un reporte que habla de que un grupo atravesó un municipio, ¿eso ya implica presencia? ¿O cómo se categoriza una presencia fija a una presencia que es flotante? Ese tipo de cosas claramente pues entran en ese escenario de la discusión metodológica frente a ese respecto. Yo creo. Y además, qué pena, hay paréntesis, hoy vi un especial en El Espectador, creo, que las disidencias siguen entregando máquinas arroceras, molinos, algunas construcciones de infraestructura, es decir, tienen un impacto, tratan de tener un impacto para tener un control territorial y poblacional. Sí, un orden social. De hecho, es la tesis que ha surgido ahorita de cómo precisamente estos grupos han tendido a consolidar estructuras y órdenes sociales mucho más sutiles que una presencia armada directa. De hecho, eso se relaciona mucho con con uno de los últimos congresos que hace el ELN, donde el ELN dice nosotros renunciamos a la toma del poder y vamos a hacer un ejercicio de resistencia social y de guerra popular prolongada. Entonces es una cuestión que claramente cambia ese enfoque también en el conflicto porque también involucras a la población civil dentro del tema y eso hace mucho más complicadas las intervenciones militares en territorio. Pasa, y tú puedes ver con lo que pasó en el Plateado y en el Cañón de Micay en los últimos meses. Pero más allá de eso, yo quería señalar dos tesis fundamentales frente a Iván Cepeda. Yo creo que la primera es, hay un desconcierto, y lo digo porque algunas fuentes que también tengo en campaña me lo han comentado a oídas desde diferentes perspectivas, pero me han señalado en algún punto que, por ejemplo, sí hay un desconcierto frente a cómo abordar el tema del conflicto, cómo abordar esta nueva cuestión, porque hasta cierto punto Iván Cepeda es uno de los hijos y una de las herencias que queda del antiguo clivaje conflicto-paz del que habla un poco la profesora Silvia Otero en su último trabajo sobre el tema de tratando de responderse por qué los partidos políticos
ya no estaban leyendo la coyuntura colombiana, ya eso se correspondía con unos temas electorales. Y en esa tesis yo creo que Cepeda sigue enclavado un poco en este clivaje antiguo conflicto-paz que hasta cierto punto tiene que ser superado. Yo creo que parte del reto de la campaña de Iván Cepeda del futuro tiene que ser primero cuál va a ser la novedad frente a esta lectura, cuál es la no, cuál, es decir, tienes una sociedad civil, tienes una academia que está generando los grandes debates frente a qué cambios han habido en el conflicto armado en Colombia. Está el profesor Trejos, está Estefanía Ciro, está Narjona, está precisamente el mismo trabajo de profesores como ustedes, como Urueña, como Celis, todo. Hay una discusión académica total en este ejercicio. Y yo creo que tiene que haber un ejercicio de recomposición y de relectura un poco de cuál es el verdad o cuáles son los enfoques y los problemas de la seguridad ahorita mismo para poder construir una nueva política de seguridad. Es que ni siquiera es una política de paz. Yo creo que Cepeda se va a mantener en su principio de yo soy un hombre de diálogo y voy a apelar hasta las últimas instancias por llegar a escenarios de diálogo. Pero también tiene que haber precisamente una relectura del problema de seguridad y de precisamente cómo se confrontan a grupos armados que están mucho más atomizados, que responden a unas tensiones y lógicas locales, que están construyendo órdenes sociales que se han desideologizado, pero tienen un carácter o buscan tener un carácter político para entrar en negociaciones y que tienen un desfase entre las grandes mesas de negociación a nivel nacional y las realidades político-económicas y sociales territoriales en las que están. Creo que Cepeda tiene que hacer un ejercicio de cómo leemos esto y cómo planteamos un nuevo enfoque mucho más concreto. Y yo siento que vuelvo al mismo tema de la concreción, porque claro, el país necesita grandes transformaciones, en eso estoy de acuerdo con la frase que recoge Mario frente a lo que enunciaba un poco, y es, pues, claro, las grandes transformaciones no se pueden quedar atrás y son importantes, pero yo siento que este gobierno también tiene que tener en cuenta que hay muchas lógicas que tienen que ser graduales. Y una de esas lógicas graduales es cómo precisamente nosotros cambiamos un enfoque de seguridad que venga articulado a un nuevo enfoque de paz que precisamente sí tenga la capacidad de sentar a estos grupos a negociar, pero al mismo tiempo también tenga la capacidad de poder confrontarlos y de poder precisamente contenerlos en cierta medida para precisamente evitar su crecimiento. Es que hay una realidad innegable y es que hasta cierto punto sí hay un crecimiento, claro. Podemos entrar en la discusión y en el debate sobre la metodología y en eso vuelvo al principio, pero también creo que hasta cierto punto sí hay un reforzamiento porque cuando estos grupos dejan de enfrentarse con la fuerza pública, pues claramente pueden concentrarse en disputar territorios con otros grupos armados o pueden precisamente volverse grupos flotantes en algunos, es decir, que no es una presencia física constante, pero que sí tienen la capacidad de movilizarse, estar allí, salir y entrar. Entonces, creo que eso es lo primero, una lectura que recoja un poco los grandes debates que se están dando ahorita en la academia y en la sociedad civil frente a este tema pues con la capacidad de poder generar una nueva política mucho más informada y mucho más aterrizada, pero segundo, también comprender que hasta cierto punto hay un intento de explotar por parte de la extrema derecha y la derecha institucional, de explotar hasta cierto punto un discurso de seguridad que, como diría Adam Jerbowski, va mucho a ideologías de vuelta atrás, es decir, restaurar algo en el pasado que fue glorioso y que ya no tenemos ahorita. Y en este caso es un discurso de mano dura y de seguridad muy ligada a lo que fue la seguridad democrática entre 2002 y 2010. Y yo creo que claramente las condiciones del país cambiaron y ya no dan para que una respuesta militar como la que fue la seguridad democrática en su momento pueda implementarse. Y es un gran error de estos sectores de extrema derecha y de derecha institucional, de la centro derecha moderada y algunos sectores de centro izquierda que hablan precisamente de volver a esta mano dura. Yo creo que ahí Cepeda puede explotar un poco el discurso precisamente del por qué no se compagina ese tipo de respuestas con la realidad actual que hay precisamente en el territorio y que hay precisamente frente al conflicto armado en Colombia. Pero también tiene que haber una respuesta propositiva y una respuesta propositiva es claramente todo el mundo lo va a bombardear a decirle y cuál es su respuesta frente al tema, porque es que llegar al solo escenario de diálogo no funcionó, la paz total termina fracasando porque terminó fracasando de alguna otra manera entre conciliar los intereses territoriales y los Sí, sí, intereses no sé. nacionales de estos grupos, porque prácticamente no hubo unas metodologías claras frente al tema de cómo se consolidan estos procesos de paz, pero ahí va un poco la lógica. ¿Qué es lo novedoso que puede traer? Yo, la verdad, y estando desde este lugar de enunciación crítico desde la izquierda, me parece que no hay todavía una respuesta clara y creo que el gran reto de Iván Cepeda es
cómo tú coges estos meses de campaña, por lo menos hasta llegar al Frente Amplio en marzo de 2026, para poder llegar con una estrategia de seguridad mucho más clara. Para mí la solución está en ponernos en diálogo con la sociedad civil y con la academia para poder generar esas respuestas. Ujú. Ahí están los insumos. El tema es cómo tú vuelves Porque esos está la insumos en oportunidad. políticas de seguridad. Y está, claro, Exacto. están los escenarios también de diálogo con la comunidad, pero yo creo que esos escenarios van a un escenario un momento posterior. Yo creo que esos procesos de conformación ya y de interlocución con las comunidades territoriales específicas ya van en el momento de cuando tú llegas a la presidencia y dices, ya estoy en esta realidad, me toca sentarme con las comunidades a concertar esto y a construir ahora sí este proceso. Pero Ok. es totalmente, y creo que hay un comentario que llega desde YouTube y es totalmente cierto. Tiene que salir con una propuesta de seguridad y tiene que ser una propuesta de seguridad para mí totalmente diferente a lo que fue la propuesta de seguridad humana de Gustavo Petro, que fue muy difusa y que fue bastante gaseosa. O si no, te lo juro que va a haber un intento de la derecha institucional, de la extrema derecha y de la centro derecha moderada por cooptar ese discurso. Y ahí vamos a llegar a un punto de Ajá, estancamiento porque mientras el progresismo se queda con el discurso socioeconómico en el cual tiene todo el control porque el tema de las ajá, reformas mueven al país, la derecha, la centroderecha y la extrema derecha se pueden quedar con el tema y el discurso de la seguridad que también mueve al país. Y ahí ya vamos a ajá. ver cuál es la prevalencia en ese discurso. Yo creo que tiene que ser muy incisivo en eso. Claro, y entonces tiene que ser un discurso también, entre comillas, innovador, propositivo, porque lo que tú dices es muy claro, la extrema derecha o el centro lo que va a querer es reencauchar su seguridad democrática, es decir, va a salir con un plan viejo, con un plan anacrónico, con un plan que se ajustaba a otra realidad. Entonces, ahí nos toca hacer un podcast que se llame La izquierda y la seguridad, los dilemas de la seguridad de cara al segundo gobierno de la izquierda, porque el mismo Iván Cepeda debe estar planteándose ese debate. Él mismo participó en la formulación de la paz total, pero entonces ahora ya la situación cambió, la paz total no funcionó, entonces podemos reunirnos aquí entre varios para hablar de eso, para hacer más podcasts. Entonces aquí le voy a hacer caso a nuestra productora ejecutiva que nos está pidiendo que le recuerde a todos los que nos escuchan que nos sigan en YouTube. Ahí dejo el link. Los que están en Twitter pueden ver el link en el primer comentario del live, por favor, para que nos sigan, para que le den campanita y para que sigan a todos los personajes, a todos los analistas de la bodega y de incendiarios en sus redes sociales, porque Tomás se mandó al Instagram. Tienen que verlo Ya lo vemos. articulando filosofía hegeliana para la generación Z. Está chévere. Entonces, bueno, por favor síganos en YouTube o en Spotify, como quieran. Entonces, hay una pregunta acá que digamos que nos puede enfocar, nos puede Pues direccionar si un quiere, Marito, poco. mientras la vas leyendo, la vas mirando, yo quiero complementar algo que dice Alejandro, Bueno, que me parece muy dale. interesante. Y es, yo creo que uno de los grandes indicios del fracaso de la paz total, yo creo que pocos de un lado y del otro estamos con un concepto diferente al respecto. Primero, sí, el tema de la falta de metodología, de lo cual ya hablaré, pero lo segundo sí tiene que ver con el personal. Y yo creo que haber nombrado en este gobierno a personas como Danilo Rueda, como Oti Patiño o como Vera Gravel, como altos negociadores del gobierno, fue de entrada un mensaje muy equivocado. Yo, por ejemplo, discrepo contigo, a mí, no, a mí la jugada de la Furí no me pareció, o sea, me pareció audaz, más allá de si funcionó o no. Audaz, pero sabía que le iba Claro, a no, salir mal. pero, por ejemplo, cuando Santos también al general Mora, sí, es decir, también tener como a los, de alguna manera como a los lobos que regulen eso, pero obviamente tener a un profesor de filosofía como Rueda, a dos, claro, exguerrilleros del M-19, pero que la verdad tienen muy pocas luces con respecto a cómo funciona el conflicto hoy, pues era un, digamos, como que era un colofón al fracaso, ¿sí? Y me acuerdo, justamente hablando del tema, yo alguna vez en un vínculo que tuve con la supervigilancia, conocí a Vera Grave, interactué con ella como 10 minutos, le caí muy mal, porque yo defendía la siguiente idea, y eso es lo que me gustó mucho lo que hizo, de lo que dijo Alejandro, y era en la academia, sí, sobre estos temas de guerra, conflicto y demás, hay una discusión constante en si a esto se le debería llamar estudios de estrategia o estudios de seguridad,
siendo digamos, como la escuela británica más de estrategia y la estadounidense norteamericana más de seguridad. Y alguna vez el tipo que supuestamente era mi director de tesis doctoral en Canadá, en ese doctorado que yo fracasé en tu ciudad, querida María, donde yo estoy ahorita, él decía algo muy interesante y era, claro, que de alguna manera la idea de llamarlo estudios de seguridad se había posicionado más porque se asocia a los estudios estratégicos como algo más guerrerista, algo más pues, propio de conflictos, como de polemología. Y algo que decía Jean-Philippe David, justamente en un seminario del doctorado, era pues, que la paz también demanda estrategias. Y eso es algo muy importante lo que dice Alejandro. ¿Sí? O sea, es que tenemos esa cuestión de creer que la irenología, ¿sí? O sea, de creer que simplemente la paz es la ausencia de guerra, que incluso lleva a una armonía, pues solamente se llega por buenas voluntades, cuando obviamente demanda métodos, demanda estrategias, ¿sí? Y estrategias que parten del conocimiento de los conflictos. Entonces, claro, ese ser tan reacios de parte de la izquierda y el centro a entender los conflictos para dar aportes, porque yo creo que ahí falta mucho eso, porque hay estudios críticos de la seguridad, estudios críticos de la estrategia, que la izquierda, digamos, colombiana al menos no está interesada en dar, mientras que la derecha se quedan discursos, obviamente, mainstream, convencionales, tradicionales, que no miran a las necesidades del día de hoy. Yo creo que secundando lo que dice Alejandro, hay que pensar también en que hay que reivindicar los estudios estratégicos, a eso me refiero. Sí, hay que decir, la paz demanda estrategias, la paz demanda métodos, ¿sí? Que parten de un conocimiento mucho más realista, mucho más pragmático de los conflictos para avanzar. Y creo que ese sería un buen mensaje que, decíamos, que podríamos hacer llegar al candidato presidencial Iván Cepeda. Pero bueno, yo creo que ya es bueno que se le rompió la burbuja a la izquierda de que iba a poder dirigir la seguridad con negociaciones y que íbamos a poder convencer al ELN y a las disidencias de desmovilizarse o desarmarse. Yo creo que está claro que sí hay que hacer una política de seguridad robusta. Eh, Hubo gente que, pues, en la izquierda y también en la derecha, algunos oportunistas que salieron a decir que no deberíamos comprar aviones porque con esos aviones podríamos haber construido escuelas, que es verdad, pero pues hay que tomarse Pero la seguridad en es serio. Yo demagógico, o creo sea, que esa decir es siempre, la por más, ejemplo, los niños de la Guajira, entonces, es que esa plata que se va para eso se podría ir a lo otro, eso es pura demagogia, ¿sí? O sea, es como si uno dijera, como si el bolsillo del Estado fuera o solo uno que yo saco aquí para lo uno y para lo otro, ¿no? Obviamente por eso existen los presupuestos, los ministerios, los rubros, para que cada cosa se concentre en una sola, y ya si el tema es que no le llega la educación o la cuestión de los niños, es un problema de otras agencias diferente al sector defensa, que tiene otras necesidades y otras razones de ser. claro, claro. El reto es que lo que decía Alejandro es clave y es que sí nos toca llegar a un momento de presencia del Estado en todo el territorio, pero ese mientras llegamos allá va a ser supremamente difícil. Por ejemplo, uno de los oyentes nos pregunta cómo evitar el reclutamiento, que digamos que ese debería ser una de las prioridades con los niños, niñas y adolescentes al corto plazo. Es decir, ¿cómo podría desarrollarse una política de seguridad que ataque particularmente ese punto? Digamos, es algo que no solamente implicaría, que no implicaría una política de seguridad, sino una movilización programática, política, financiera y estructural del Estado que no tenemos capacidad. Es que el Estado no tiene capacidad de hacer presencia territorial en toda la nación, o sí, no, No sé, o Alejandro. sí. Yo creo que no, y creo que no, porque hasta cierto punto la presencia del Estado no es solamente que yo llegue con unos funcionarios y diga, hola, yo soy el señor Estado, aquí estoy. Hay un informe que a mí me pusieron a leer en el colegio, me acuerdo mucho de ese informe, que era Colombia Callejón con Salida, que lo publica la ONU. Es un libro así gigantesco que se volvió parte, o que en su momento, hacia más o menos entre los 90 a los 2000 y 2010, fue un referente, porque ese libro fue uno de los primeros que lanzó la tesis de que los grupos armados no solamente tenían presencia por estar en un territorio, sino también por determinar órdenes sociales al interior y generar unas gobernanzas dentro de esos territorios, la administración de justicia, la administración de recursos, los impuestos de guerra, toda esta cuestión. Y me acuerdo que parte de lo que señalaba un poco este libro era ello, era cómo el Estado, es decir, tú pusiste, Mario Pinzón, algo muy, muy fundamental, y digo Mario Pinzón para poderte distinguir de Mario, para Sí, que la me audiencia no se está generando confunda, crisis de identidad. no sé, no Gracias. sé, no se contenga. Pero tú decías un ejemplo muy claro en algún momento al principio de esta emisión y era, sale
me acuerdo mucho, hace casi 2 años, las disidencias de las FARC en Nariño inaugurando una vía y haciendo una propaganda y diciendo, esta vía la montó el comandante tal del frente tal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el sonaba el himno de las FARC, ponían a formar a la gente, canchas de fútbol, todo esto. Y cuando tú tienes a un grupo armado que entra de una u otra manera a suplir necesidades que el Estado no suple, se vuelve mucho más complicado poder llegar con esa presencia porque ahí el problema no es tanto cómo llega, sino cuáles son los factores que impiden ese tipo de presencia. Y para mí yo creo que son claros unos dos o tres. El primero y el fundamental es el hecho de que hasta cierto punto hay una tensión entre las respuestas locales de estos gobiernos locales, de alcaldías, gobernaciones, y el plano nacional que todavía seguimos cargando en nuestra espalda. Yo creo que esa discusión que abrió la descentralización, esa discusión sobre el federalismo, todas estas vainas que se ha dado en los últimos años, habla un poco también de cómo un Estado también se vuelve hasta cierto punto incapaz de brindar este tipo de presencia porque está cooptada por dos escenarios. Un escenario clientelar, como sucede, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que para una lectura que estaba haciendo, se comparaba un poco el ejercicio con Líbano. Líbano en el Medio Oriente es un país que está cooptado por una presencia muy clientelar en la cual precisamente, por ejemplo, el acceso a una cita médica está mediada por un político que está en el Parlamento libanés. Y creo que acá también funciona un poco de esa manera. Yo creo que mi gran oposición al clientelismo va un poco en esta lógica de que el Estado quizás no hace presencia porque hay unos intereses de grupos políticos locales, de escenarios de control estatal a nivel local y regional, y este choque entre intereses lleva a que precisamente no haya la posibilidad de una coordinación que sí permita esa presencia. Además, porque eso viene con todos los problemas que tiene este tipo de clientelismo y la corrupción endémica de que vivimos. Entonces, de que un hospital precisamente se lo hace a un contratista y el contratista pues obviamente se lleva una coima o si no precisamente pues entra en todas estas irregularidades en las cuales no cumple el contrato, se lleva la plata y pues pasan estas cosas que observamos. Yo creo que el gobierno lo Ujú, intenta resolver al entregarle parte de esa contratación pública a las comunidades. Dice, bueno, vamos entonces a entregarle a las juntas de acción comunal la posibilidad de que puedan construir una vía, la posibilidad de que puedan precisamente hacer este tipo de cosas, pero ahí es donde viene el segundo problema y es la capacidad de operación que tienen estas comunidades para poder resolver sus propios problemas y que para mí creo que es el límite que tienen autores que hablan del asociacionismo como Paul Hirst, que habla un poco de la lógica de que la sociedad civil debe organizarse de manera económica también para recibir precisamente esta financiación estatal para que precisamente haya una presencia mucho más marcada que rompa un poco con las lógicas del libre mercado, que yo creo que el gobierno lo intenta acá con el tema de las juntas de acción comunal, pero a la final también es un poco el tema también del privilegio un poco entre estas industrias estratégicas y esta economía estratégica, por ejemplo, la infraestructura vial nacional y todas estas lógicas y las necesidades locales. ujú, Y lo tercero es que hasta cierto punto, pues tampoco hay una respuesta institucional, porque como venían en el principio también señalando, hay una estructura burocrática que te genera un cuello de botella tan fuerte que te impide poder cumplir proyectos fundamentales a nivel territorial. Entonces pasa con lo que sucede con el PENIS. El PENIS está bloqueado hasta cierto punto y está estancado en parte no solo porque hay proyectos a los cuales no se les da, digámoslo así, no se les permite, no se les da aceptación porque el Estado no los asesora. Es decir, se presentan proyectos por parte de estas comunidades en el PENIS que precisamente terminan estancadas porque no hay esa asesoría, pero que cuando se aprueban precisamente terminan con un problema y es, bueno, ya tengo y voy a reemplazar mi cultivo ilícito con, no sé, un cultivo de cacao, pero el problema es cómo yo saco de este escenario, cómo yo saco de mi territorio el cacao para poder comercializarlo en un municipio y para que allí salga al mercado internacional. Y es el mismo problema que ha habido con la restitución de tierras. Un poco el tema de que se le entrega tierra a la gente, se le entrega tierra, pero se les da unos proyectos muy pequeños y no se les permite precisamente la explotación de esos proyectos más allá de la autosuficiencia, como ya se ha reportado en algunos medios. Entonces, cuando tú ves esos problemas, te das cuenta de que claramente llega un grupo armado que tiene unos recursos que vienen precisamente de economías ilegales y ujú. te resuelve parte de ese problema, que precisamente el grupo armado, cuando tú le cultivas no sé, cuando le cultivas coca, ese cultivo te da unos recursos que te permiten sobrevivir, que te permiten también poder usufructarte de eso y que llevan a que de una u otra manera también eso se traduzca en cierto tipo
hasta cierto punto de gobernanza por parte de estos grupos. Entonces, para mí es muy complicado porque tampoco el Estado, bueno, yo siento que el Estado tiene el diagnóstico, porque lo tiene, es decir, ¿cuántos expertos en estos Claro, temas de conflicto y paz los hay? Hay muchísimos, en todas sí. las instituciones que tú ves, en la Agencia Nacional de Tierras, en la Agencia de Restitución de Tierras, en el Ministerio de Agricultura, los tienes precisamente en el Ministerio de Comercio, en todos, hay muchos asesores que saben de estos temas. Y sabemos que hay regiones enteras que han crecido bajo la influencia primaria de grupos al margen de la ley y no del Estado. Es decir, hay gente que ha crecido toda su vida condicionada bajo las leyes de la guerra impuestas por los grupos armados ilegales y no por la realidad que, digamos, nosotros conocemos desde las instituciones. No, y de buena voluntad, porque aquí un relato que siempre se manejó era el relato de, no, es que ellos están solo por temor, los odian. Generalmente esta historia en los 2000 era muy popular. La historia de este comandante del Águila, que era comandante pues, de la zona sobre todo de Jacopí y demás en Cundinamarca, muy, muy célebre, sí, con obviamente vínculos políticos, no quisiera mencionarlos, pero bueno, con gente en el Congreso muy importante y era que pues, Doña Copiera era masificado el mito, o la historia más que un mito, de que casi todos los niños del pueblo tenían una cadenas con una efigie de un águila, es decir, como con el simbolito era un águila que les Ujú. había regalado. Entonces, claro, ellos copan esos espacios. Pero yo quiero llegar a algo y es que de lo que dice Alejandro, volviendo a la sobrediagnosticación, y es que si uno va, y es la ironía del caso, a la contrainsurgencia muy clásica, a la de David Galula, a la de Robert Thompson, uno encuentra muchas claves que todavía hoy son vigentes. Una de ellas precisamente era esta, decir, bueno, ¿cuál era la inquietud que tenían estos británicos franceses al enfrentar a guerrillas comunistas en los 60, 70 y demás? Y era, bueno, ¿cómo alejar a estas personas, a estos niños o a estos, ya que estás mencionando el tema de reclutamiento de menores, o a estos jóvenes o lo que sea, de las garras y o de la seducción de estos grupos, pues digamos, insurgentes? Y era, por un lado, como dice Alejandro, bueno, ¿cuál es su preocupación? ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo soy pescador, soy leñador, soy agricultor. ¿Cómo vive? Pues obviamente mal. ¿Por qué vive mal? Porque obviamente yo lo que produzco y lo que yo sé hacer no se lo puedo vender a nadie. ¿Por qué no se lo puedo vender a nadie? Porque yo no tengo cómo acceder a mercados. ¿Qué necesita para acceder a mercados? Pues obviamente buenas vías. Y ahí Robert Thompson, el coronel británico, que escribió un libro que se llama Defeating Communist Insurgency, escribe una anécdota de ellos asesorando obviamente al ejército malayo frente al Partido Comunista Malayo. Y era que los contratistas británicos y los militares malayos están construyendo caminos, vías terciarias, para obviamente lograr sacar los productos de los campesinos hacia mercados de acceso, cabeceras municipales. Y que el PCM, los guerrillas del PCM, atacan a esos soldados que están construyendo la vía. Y lo que hace la gente lejos de, pues claro, de sentirse solidarios con la guerrilla, decir, oiga, ustedes se supone que pelean por nosotros. ¿Cómo es eso que cuando ese Estado que ustedes nos enseñaron a odiar, esas fuerzas colonialistas regulares que nos enseñan a odiar, está haciendo algo verdaderamente por nosotros, que es construir vías, ustedes vienen y nos atacan? Ajá. Entonces, claro, yo creo que algo bueno, y ahí sí, y es irónico en Colombia, que quienes han defendido la idea, primero en la discursivo fue Carlos Gaviria, o sea, la primera persona que en el tiempo reciente defendió esta idea de hay que posicionar vías terciarias más que primarias, que fue el enfoque de Uribe y de Santos, porque Uribe y Santos lo que hicieron fue las vías 3G, 4G, 5G, sí, de conectar grandes ciudades, ¿cierto?, con puertos. El primero que dijo hay que fortalecer es lo local y las vías terciarias fue Carlos Gaviria. Y que quien mediante el fortalecimiento del batallón de ingenieros lo ha llevado modestamente a cabo ha sido Gustavo Petro. Es decir, que la contrainsurgencia clásica ha sido más desarrollada primero por digamos, políticos de izquierda o posicionada que por los de derecha. Y lo segundo que me parece interesante y es el tema de la dignificación salarial. Esto es algo que también hablamos con Celis la otra vez, Marito, tú te acordarás, y era decir, bueno, esto que parece tan insignificante, que es como hacer un aumento salarial significativo a quienes prestan el servicio militar, a estas personas, pensemos quiénes son ellos. En Colombia, desgraciadamente, yo creo que los tres, bueno, al menos sé que Mario y yo somos ejemplo de eso, el servicio militar lo presta quien le toca. Y quien le toca es porque no tiene los medios Ujú. para comprarse la libreta o para, bueno, para evadir el servicio. ¿Sí? O para irse al Sinaí. Yo era menor de edad. Imagínate. ¿Cómo? Yo era menor de edad, no pagué. Ah, no, yo pagué porque me pagaron la libreta. Eso sí lo tengo que decir. Porque yo directamente digo, yo no pagué porque a mí mi papá me pagó la libreta con un amigo que era suboficial de la FAC. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pues mayoritariamente personas de zonas rurales, de regiones deprimidas, que al poder legal, volviendo al diagnóstico de, bueno, ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que ellos van a hacer con ese millón de pesos que va a subir digamos, gradualmente? Ellos no van a acumular, ¿sí? Ellos no van a
guardar debajo del colchón. Ellos van a gastar ese dinero. ¿Y ese dinero dónde se gasta? En zonas rurales. Es decir, eso dinamiza la economía y al dinamizar la Claro. economía, pues esa facultad de, digamos, de que la única opción laboral que tengan es entrar a grupos armados organizados, pues no es que se acabe, pero sí se mitiga un poquito, ¿sí? Entonces yo creo que ahí también hay que ver, porque aquí hemos dado con mucho palo a la política de seguridad y defensa de este gobierno, hay que también ver como esos dos factores positivos, que me parece que están en el camino correcto, que hay que posicionar, que hay que robustecer, es claro, pero también hay que pensar que hay fórmulas que ya existen, ¿cierto? Entonces tampoco es cuestión de Ujú. buscar la quinta pata al gato, sino que hay acciones que concretamente, como dice Alejandro, que si se ejecutan de la manera en que tienen que ejecutarse, con la voluntad política, con el acompañamiento, pueden dar resultados, que obviamente se demoren, sí se van a demorar, porque esto no es una solución de un día para otro, pero que al menos estamos comenzando a avanzar y no pasa lo que ha pasado con los gobiernos de derecha anteriores, que simplemente todo se resuelve por dar bala, por arrasar territorios, por bombardear, sino que hay que comenzar, al menos algún día hay que comenzar con las soluciones. Vale, y bueno, hablemos de negociación. ¿Siguen abiertas ustedes creen que sigue abierta algún margen de maniobra para negociar con grupos criminales? Porque son grupos criminales que se legitiman a través de obras públicas, a través de alguna inversión social, pues que sirva, digamos, para darle algún tipo de buena reputación en la población. Pero ellos han dicho que no se van a desmovilizar. Por ejemplo, Iván Mordisco prácticamente declaró guerra a muerte a Petro y me imagino que a cualquier gobierno que venga. Entonces, zanahoria o garrote o más zanahoria y menos garrote, ¿qué vamos a hacer, Alejandro? Yo creo que en este caso, y lo veo así, yo creo que los procesos de negociación futuros tienen que entrar con dos realidades. La primera es el hecho de que sí tiene que haber un ejercicio, yo creo que se tiene que rescatar algo de un poco del gobierno Santos y es el hecho de mantener una estrategia doble durante el proceso de negociación. Yo creo que en parte las FARC llegan a esta mesa, no creo que solamente debilitadas por lo que pasó con la seguridad democrática, sino porque hasta cierto punto Santos era mucho más firme en el tema de decir, bueno, vamos a avanzar poco a poco y vamos a ver cuál es la voluntad de paz y si no hay voluntad de paz rompemos esto y creo que hasta cierto punto esos grupos están un poco más acostumbrados a este tipo de negociación que al tipo de negociación que planteó Petro. Porque es que Petro, dentro de su política de seguridad y paz total, quiso hacer algo y es tratar de darle a todos los actores armados en Colombia un rol político para poder sacar precisamente el conflicto solamente del discurso de lo narco y de la política de drogas. Y creo que en ese caso sí terminan sucediendo cuestiones como precisamente en algún momento Revista Raya lo señaló y también Vorágine y otros medios. Lo que sí terminó pasando es que muchos de estos grupos, hasta cierto punto, por un lado, trataron de ubicarse en un discurso político que no tenían, pasó con el Clan del Golfo, y por el otro lado, pues obviamente terminaron aprovechándose un poco de estos ceses bilaterales que fueron hasta cierto punto, no laxos en el sentido de debilidad, pero sí que fueron laxos en el sentido de que no tuvieron una mirada estratégica frente al hecho de la realidad misma del conflicto en ese momento. Creo que hasta cierto punto lo primero que tienen que tener en cuenta sus procesos de negociación es cuál es la realidad del conflicto en el momento. Pues a la final los procesos de negociación sean así. ¿En qué posición estoy yo y en qué posición está el enemigo? Y esa posición le permite negociar qué al enemigo y qué no le permite negociar. Sí, es un ejercicio que va por ese lado. Y si tienes unos grupos muy robustecidos que tienen unos controles territoriales muy fuertes y unos órdenes sociales, pues los costos de la transacción política de esa negociación van a aumentar y van a seguir aumentando. Y el tema es cómo tú disminuyes ese costo de transacción para que precisamente llegues a un buen punto medio en el que reconozcas precisamente ciertas demandas de estos grupos, pero que también estos grupos acepten que es necesario cambiar el status quo y que no es rentable precisamente estar involucrados dentro del proceso de la guerra. Creo que eso es lo fundamental, un primer análisis. Y por eso creo que ahorita el gran reto que va a tener si llega un gobierno de índole progresista en 2026 va a ser eso, que el análisis le va a arrojar que los costos de esa transacción están muy altos y que va a tener que mediar entre una estrategia de ofensiva y seguridad que prácticamente sea respetuosa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero que sí tenga hasta cierto punto cierta contundencia y que sea diferente un poco a la estrategia netamente de bombardear y acabar con todo, ¿no?
sino que precisamente sea mucho más estratégica y tenga unas tácticas muchísimo más firmes para poder entender también que la guerra no es solamente un tema militar, que es un poco lo que plantea el discurso de mano dura, sino también es una cuestión que involucra también una cuestión social, rentas económicas y unas discusiones políticas dentro del territorio. Eso por un lado. Y por Ujú, el otro, yo también creo que hasta cierto punto no se tiene que renunciar a la posibilidad de negociar la paz, pero sí creo, como decía ahorita precisamente Mario, que tiene que ser una paz estratégica y una paz estratégica significa hasta cierto punto, por ejemplo, si vamos a profundizar en tratar de destruir la unidad de estos grupos a nivel nacional para generar muchísimas mesas a nivel territorial, pues obviamente eso tiene que tener un sustento. Tiene que tener ujú, un sustento para yo poder explicar precisamente por qué si me quiero sentar a negociar con alias Andrei en el Catatumbo y me quiero sentar con los comuneros del sur en el Nariño, por ejemplo. Y por qué esa ujú, estrategia para dividir precisamente marcos federativos como el del ELN o como el de las disidencias puede terminar funcionando, no, pero también tiene que haber una lógica que reconozca estatus político a quien lo tiene y que obviamente reconozca otro tipo de procesos a quien no los tiene. Y creo que ahí es donde entra un poco la discusión de la ley de sometimiento, porque yo creo que hasta cierto punto sí hay que entrar en algo claro y es, yo siento que la mayoría de los grupos armados en Colombia sí han perdido su discurso ideológico político. Y las FARC, tanto con el tema de las disidencias de Murtisco como las disidencias de Calarcá, hacen un uso instrumental de un discurso político que ya no se configura ni ya responde a una lectura política como la sí, que tenía las FARC antes de 2016. Y lo mismo pasa con el ELN. Hay un intento de mimetizar estas lecturas políticas, pero que finalmente no revolucionarias, existe. sí, Exacto. Y en no, eso quizás el gobierno Petro tiene razón, pero el problema es que, claro, tú ya metiste un proceso de paz total donde le rediste estatus político a esos grupos. Entonces hay que volver hacia muy atrás buen punto. y ese volver hacia atrás es quitarle a quienes hay que quitarles ese estatus político y plantear unos procesos de negociación totalmente diferentes, más aterrizados y que precisamente transformen esa discusión sobre, por ejemplo, si se someten a la justicia o si se hace un proceso de negociación. Con las guerrillas obviamente va a haber un proceso de negociación, porque igualmente, de una u otra manera, a pesar de que no tengan ese discurso ideológico político, de una u otra forma, aún sostienen ese mimetismo, lo tienen allí. Pero Ujú, yo creo que con otros grupos armados, especialmente con el Clan del Golfo, que me parece que es una de las amenazas más grandes que tiene el país, yo creo que más allá un poco de lo que hace el ELN en la frontera binacional con Venezuela y lo que hace también un poco las disidencias, a mí me parece que el Clan del Golfo es un fenómeno que se ha omitido mucho y que ahorita salen unos procesos de negociación en Qatar, bueno, en Emiratos, sí, creo que es en Emiratos Árabes Unidos, que precisamente le dan estatus político a un grupo que no lo tiene, es que son paramilitares que surgieron precisamente como, ni siquiera como mm, reacción política, como surgieron en su momento en los 80 90, sino que son precisamente grupos narcotraficantes que también quieren tener un control territorial dentro del espacio. Y ujú, a esos grupos, sí, entonces ahí es donde tú entras precisamente en estas discusiones de cómo resuelves esa tensión entre darles estatus político, ¿no? Y finalmente, con esto claro. cierro. Y sobre todo porque son políticas disonantes, son políticas Sí, muy disonantes que se contradicen a sí mismas. Qué pena hacer el paréntesis, pero quería celebrar que llegamos a 800 personas que nos están mirando en Twitter. Entonces, muchísimas gracias a todos. También quiero pedirles el favor de que vayan a YouTube, al canal de La Bodega Podcast. Van a encontrar entrevistas buenísimas con estos dos personajes. Está también Francisco Gutiérrez Anín, está Zambrano Curcio, está Mauro Bueno, está Kevin Harman, está Shamil Tahir, entrevistas con Edwin Calcaño, con Tomás Molina, obviamente, con el holandés interesantísimo Adrián Alcema, está Diana Carolina Alfonso, Felipe Arias, An Shang. Es decir, si son, no necesitan ser demasiado zurdos para disfrutar de estas conversaciones, son conversaciones completamente atemporales, es decir, lo pueden escuchar en cualquier momento. Nuestras conversaciones no pierden vigencia. Entonces, muchísimas gracias, like y campanita a toda la gente. También estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Entonces, cerremos, volviendo al tema de los dossier Calarcá, ¿cómo está afectando esto al gobierno y cuál es la respuesta que debería darse en las próximas días y semanas? Bueno, yo creo Marito. que al final nosotros estamos en un escenario, justamente en un escenario eh, de previa a año electoral, en la cual pues obviamente digamos, estos golpes mediáticos, insisto, yo creo que en eso estamos los tres de acuerdo, hay que darle el beneficio de la duda a las partes, es una cuestión pues mucho más compleja de lo que sectores interesados pueden dar a conocer, no es el mayor escándalo
ni siquiera el siglo, que ha permeado altos mandos militares con criminalidad organizada. De ese uso hay que bajarse un poquito. No es por restarle gravedad, pero tampoco es por sacarla de proporción de lo que ha sido históricamente esta más sana relación y entre grupos que han querido cooptar estamentos militares para obtener pues sus beneficios pues económicos o incluso políticos. Y en ese escenario yo creo que pues, lo primero es que obviamente tiene que avanzarse en las investigaciones, la cuestión digamos como de la investigación forense sobre el tema. Hay una cosa que yo no había mencionado que me parecía interesante y no es por poner la sombra de duda, es que esto me lo decía un oficial de inteligencia pues ya retirado y él decía, mire, yo después de todos estos años, cuando veo esos chats, noto algo que me parece muy llamativo. Y es como, porque tú ves, por ejemplo, los grandes casos de corrupción, siempre se utilizan alias, ¿no? Entonces, alias Pepe, por ejemplo, yo me acuerdo cuando en los años de Samuel Moreno en la alcaldía, el alias de Samuel Moreno era la doctora, ¿sí? Entonces, cuando hablaban los contratistas de Samuel Moreno era la doctora, ¿cierto? Y cómo aquí en estos chats se habla directamente con nombres propios, ¿sí? Entonces, el general, o sea, a Francia Márquez, ¿cierto? El general Huertas. Entonces, por ejemplo, también hay que pensar que hay que matizar las cosas, ¿sí? No hay que pensar, pues, que porque ya un periodista Caracol, con la reputación que tiene, pero como tú bien dices, Marito, pues solamente en otros casos, pues ha flaqueado, sí, en la profundidad de las denuncias, entonces también hay que matizar eso, pero que ya electoralmente, yo creo que el escenario es que, claro, que la base petrista fuerte, pues obviamente, pues le dará la derecha al presidente, ¿cierto? Que obviamente la oposición pues seguirá en ese. Yo creo que al final todos van a reafirmar sesgos, ¿sí? Van a decir, bueno, esto es, realmente el presidente tiene razón, es la CIA, por ejemplo, como alguna vez lo decías tú. Del otro lado, ya no, claro, Petro es el gobierno más corrupto, más, digamos, como más inepto que ha existido en la historia, cosa que tampoco es cierta. Yo no le gusta y yo creo que listas de gobiernos corruptos en Colombia hay una lista bastante larga como para decir que este es el peor. Y creo que, pues obviamente ahí se va a llevar a la disputa de, como decía alguien, no dónde es más cómodo Petro. Y obviamente Petro es más cómodo en la pugna. Y yo creo que esas Ujú. situaciones se puede creer como va a ocurrir. Creo que ese es el cálculo, como el error de cálculo que ha tenido la oposición en todos estos años. Creer que esos escándalos pues van a socavarlo, que ya ya ahí están diciendo, no, obviamente esto ya le costó la presidencia ya a Cepeda. Sí, Pues la que razón que se, renuncie. sí, o sea, que ya, es que ya, mejor dicho, ya Cepeda no va a ser presidente, esto ya fue la lápida. Yo la verdad creo que eso es lo que llaman pensamiento mágico, pensamiento Mm, desiderativo, ¿sí? Como pensar con el deseo, como decimos coloquialmente. Entonces yo creo que electoralmente vamos a tener que estar preparados estos meses para eso, ¿sí? Y también cómo se va a sortear esa situación por los diferentes estamentos. Creo que en ese sentido hay que estar atentos, obviamente sin minimizar el caso, como dice Alejandro, pues obviamente no hay tampoco obviamente son casos de corrupción claros y hay que tomar decisiones claras. Y ojalá, pues, si por ejemplo Iván Cepeda o bueno, alguna fuerza progresista, ojalá pues sea presidente de 2026, pues solamente tomen esos correctivos y acciones, ¿sí? Porque creo que en esto sí hay que ser claros en que el gobierno Petro ha entrado en una inercia, sí, como entrar más en pugnas de tipo red social y demás, que en decisiones o en acciones claras y contundentes. ok. Chala, danos tu... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de cómo podría corregir el gobierno progresista para controlar este incendio? ¿Y tú crees que si se puede apagar? Yo también pienso lo mismo. Yo creo que finalmente, a mi parecer, sigo pensando, y ese va a ser mi titular, y eso lo he compartido en muchos escenarios. Mi titular para 7 de agosto de 2026 es: el gobierno Petro fue un gobierno de muy buenas intenciones, que prácticamente le pasó como al dicho de San Antonio, ni tanto que ni al santo, ni tan cerca, ni tan lejos que no lo alumbre. Creo que en ese caso el gobierno Petro cumple con unas misivas, cumple con unas agendas sociales, cumple con unas lógicas muy claras, en otras cosas se queda muy pendiente. Y creo que en ese ejercicio lo pendiente también queda un poco esta agenda de la discusión anticorrupción. Yo siento que, mira que yo creo que el presidente, como bien señalaba Mario, va muy en la lógica de mantenerse un poco en la pugna, se mantiene mucho y logra sacar réditos de esa pugna hasta cierto punto. El estar entre el 35% y el 40% de favorabilidad, según el último ponderador de la silla vacía, eh, pues habla un poco de que a la gente también hasta cierto punto le gusta este tipo de carácter mucho más reactivo.
También siento, y bueno, que va en consonancia con el surgimiento de los nuevos clivajes políticos, que son estas discusiones sobre lo económico, lo social, en las cuales se divide la sociedad según la ciencia política, en que yo creo que se ajusta a esos nuevos clivajes, unos clivajes que son mucho más, por decirlo así, mucho más radicales frente a las discusiones, por un lado, sobre el tema de desigualdad y por el otro, pues sobre el tema del orden, seguridad y también las luchas identitarias y la política sociocultural, como lo hablaba autores como Rovira Kaltfasser en sus estudios sobre la ultraderecha en Latinoamérica. Así que yo creo que el informe genera un impacto, genera un golpe. Como bien decía Mario, tampoco creo que sea un golpe eh, que orade al gobierno. Es decir, el gobierno ha tenido golpes mucho más densos en este periodo. Es decir, yo creo que Sí. hubo un golpe cuando se cayó la mesa de negociación con el ELN en octubre de 2024, que fue muy duro, pero pues tampoco entró en un momento de crisis. Lo de la informe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también generó mucho ruido político. Yo creo que las crisis estuvieron más marcadas o están más marcadas por la relación que tiene el presidente con otras ramas del poder. Es decir, si tuvimos una crisis política fuerte cuando se hunde la primera reforma a la salud y cuando el gobierno decide romper la coalición de gobierno en 2023, en abril, creo que hubo una crisis política muy fuerte este año con el tema de la discusión de la reforma laboral y con toda esta tensión entre constituyente, consulta popular y lo que marca también un poco la muerte de Miguel Uribe. Entonces creo que en ese caso hay otras crisis que se han impactado muchísimo más y creo que en este caso hay un ruido mediático y hay un cuestionamiento importante, pero creo que eso queda un poco más hacia la larga duración y hacia lo que va a ser la lectura de balance del gobierno Petro cuando se acaba. Pero de ahí en adelante que yo sí siento que el gobierno ha estado en una constante crisis, pero no por su culpa, no es que el gobierno Petro sea crítico hasta No. cierto punto sea su culpa o sea o esté en su ADN, sino porque estamos en una fase transicional política en Colombia desde 2016 y el gobierno Petro es parte, consecuencia de esa crisis transicional en la que se enmarcan los países cuando hay un cambio entre una forma de hacer política, entre una forma de organizar el sistema político y va a surgir otra. Yo sé que mi tesis puede sonar un poquito gramsciana en este sentido, pero es verdad, estamos en una fase transicional Viva Gramsci. y una fase transicional que claramente en esos momentos transicionales genera tensiones y tensiones que generan esa radicalización y esa polarización. Entonces creo que Ujú. esto, como también lo señalaba un poco Gramsci en su texto de análisis de correlación de fuerzas, es una emergencia coyuntural de los procesos orgánicos y de los procesos de larga duración, si queremos meter a Fernand Braudel, que están dándose en el país y que hablan precisamente de la necesidad y sacan a la luz agendas y necesidades frente a también cómo se tramitan las tensiones de la administración pública, en este caso en el marco de las Fuerzas Armadas, en un escenario pues obviamente transicional en el que también estamos con un experimento de proceso de paz que no ha salido bien, pero que sí abre la posibilidad de que gobiernos futuros se hablan a otro tipo de negociaciones que no tengan que venir directamente de una derrota militar sobre grupos irregulares. Entonces creo que en este caso, para mí, y con esto cierro, yo creo que no es que estemos en un momento, yo creo que desde que llegó el gobierno Petro siempre hemos estado en crisis. Y no es malo estar en crisis, es decir, porque todo el mundo le pone un signo negativo, ¿no? Yo creo que realmente es parte de la fase transicional. Vamos hacia algo totalmente novedoso. Así funciona la historia Ujú. en todas sus facetas. Y creo que en este caso era necesario. Estamos viendo en esa fase transicional el surgimiento de una nueva fuerza política que hace no más de 20 años era prácticamente invisible, que era la izquierda. Y que de hecho Sí, en los pero pues, 90 y eso bajo la y lógica que gana Iván y que el proceso progresista continúe, y te compro esa tesis porque de hecho yo la he usado últimamente, que podemos analizar a Petro como un gobierno de transición. Petro fue alguien que en realidad trató de conciliar, trató de coger a los dos extremos y trató de acercarlos, trató de abrir mesas, trató de sentarse con todo el mundo, trató de convencer a través del diálogo. Y yo creo que eso es una de las enseñanzas que además dejan las crisis. Las crisis son el momento para aprender, para replantear y para cambiar. Y yo creo que lo más importante acá no es cómo la derecha logra manipular o logra capitalizar esto políticamente, sino las lecciones que la misma izquierda puede aprender de todo esto que nos está mostrando
pues la debacle de la paz total, la instrumentalización de funcionarios públicos desde los grupos criminales, y eso nos plantea escenarios mucho más reales que hace 4 años. Incluso todavía no teníamos tan claros como hoy que la negociación sin garrote no funciona, básicamente. Entonces que nos toca saber encontrar un sabio balance, y para eso, muchas gracias contar con ustedes dos. Estamos un poquito más cerca de ese sabio balance. Tenemos que volver a hacer otro podcast para explayarnos más, y ojalá Iván Cepeda esté allá tomando apuntes de cómo podemos robustecer desde la izquierda esa estrategia de seguridad que tienen que ser, pues sería maravilloso que salga desde fuentes populares y académicas como nosotros. Para eso abriremos otro espacio más, ya van a ser las 11 de la noche. Muchísimas gracias a las 991 personas que están en Twitter, marica, nos fue muy bien hoy. Gracias a nuestra productora y porrista Juliana Beltrán, que está ahí detrás, a todos los de la bodega y a todos ustedes, la gente que empieza a confiar en nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por creer que tenemos algo de sensatez aquí en la bodega. Mario, Alejandro, ustedes son muy pilos. Muchas gracias. Buenas Un noches. abrazo a todos. Feliz noche. Gracias y buenas noches desde Bogotá. Listo. Desde cualquier lugar. Gracias.